Buenos días, alumnos de tercero medio, diferenciado, lectura y escritura especializada. Les habla la profesora Carolina Bustos. Bienvenidos a la clase. Un poquito mejor con esto de los PowerPoint. Entonces, seguimos en la unidad número 1, que es procesando información. Y esta vez, aquí me equivoqué un poquitito, porque coloqué dos objetivos, pero la verdad es que el segundo objetivo es el de la clase que sigue. Ya no quise extenderme mucho en esta clase porque igual tiene un mayor grado de dificultad la tarea de esta semana en relación a lo que fue la semana pasada. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente no los quiero abrumar con tanta cosa. Por lo tanto, el segundo objetivo es el objetivo que vamos a trabajar la próxima semana. Hoy día vamos a trabajar con la ampliación de la información, completando nuevas fichas informativas. Por lo tanto, ¿ya? El propósito de la actividad es que ustedes utilicen estratégicamente esta ficha informativa, después la vamos a seguir ocupando, o sea, nosotros vamos a seguir trabajando con esta área de especialización que ustedes eligieron al seleccionar su tema, ¿ya? Ustedes hacia abajo, ya eligieron la semana pasada solo uno de estos temas. Voy a colocar, por ejemplo, a una compañera que eligió el tema de gastronomía y nutrición en la alimentación consciente. Me citó excelentes libros, excelentes sitios de internet. Valoro muchísimo su esfuerzo de buscar esto, como que entendió muy clarito hacia dónde iba el título y la investigación que ella tenía que hacer. Unió todos estos conceptos, ¿ya? Una cosa importante, los títulos generalmente nos sirven para poder, qué sé yo, asociar lo que son las palabras clave. Las palabras claves van a ser bien importantes a la hora de poder resumir nuestro material de trabajo y también así para poder investigarlo después, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes andaban investigando libros, obviamente colocaron el título de esto del tema que ustedes seleccionaron y ahí les aparecieron un montón de opciones, ¿cierto? Por lo tanto, muchas de esas palabras, gastronomía, nutrición, alimentación consciente, ahí ya tiene 4 palabras, qué sé yo, que son claves para poder entender de qué se trata la investigación que está haciendo, ¿cierto? Por lo tanto, le faltaría una sola palabra más, porque yo pido 5 palabras clave, ¿ya? Ahí vamos a ver el cuadrito y vamos a trabajar un poquitito sobre la base de esto. También les quiero mostrar acá, bueno, la actividad de esta semana, yo ya lo había mencionado, es un poco más compleja que la actividad de la semana pasada. La semana pasada nosotros estábamos trabajando con fuentes. Lo que estábamos haciendo era investigar fuentes que nos pudieran aportar información con respecto al tema que nosotros íbamos a investigar. Pero de hecho no hemos leído ninguno de esos libros todavía, simplemente, qué sé yo, buscamos información, qué sé yo, relativa a los temas y seleccionamos 10 que nos pudieran servir, 10 libros que nos pudieran servir, y, 10 sitios de internet que nos pudieran servir y 5 libros, ¿ya? Y 10 sitios de internet, que fue lo que se pidió la tarea pasada. Es decir, estábamos investigando fuentes. Entonces, con el mismo tema que nosotros ya estamos trabajando y que ustedes seleccionaron, hicieron estas fichas y esta linkografía, o sea, lo mismo que tenían que hacer, van a seleccionar esta vez solo 2 libritos y solo 2 sitios de internet, ¿ya? De los mismos que vienen en la lista de la semana pasada. Y van a llenar una nueva ficha informativa, pero esta vez van a tener que abrir el libro, esta vez van a tener que leer índices, introducción, conclusión, por lo menos los títulos de los capítulos para saber de qué habla cada parte, ¿ya? Un resumen inicial en el caso de que lo tenga. Ahora sí, por eso solamente les pido 2. No es necesario leer el libro completo, ¿ya? Todavía no, pero sí adentrarnos un poquitito más en él, ver alguna cita que nos haya llamado la atención, algún cuestionamiento que aparezca en el inicio o en el final, ¿ya? Eso es súper importante. Para poder llenar la nueva ficha informativa. Obviamente la actividad va a ser llenar y ampliar estas informaciones, pero obviamente tu actividad número 1 es abrir esos textos, qué sé yo, elegir estos 2 dentro de lo que ya habías seleccionado, elegir 2, ¿ya? Lo cual acota bastante tu búsqueda. 1 es muy poco, ¿ya? 2 es razonable para la actividad que vamos a realizar, ¿ya? Pero piensa que si
esto fuera una tesis, por ejemplo, o una monografía, con 2 libros es muy poquito, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos dando un pequeño, qué sé yo, muestra de lo que es la investigación a la hora de poder hablar y ahondar en un tema de investigación, sobre todo cuando tiene que ver con comunidades especializadas, porque hay mucha información, pero nosotros tenemos que aprender a seleccionarla. Ahora, si bien es cierto, hay harta información en Internet, yo lo vuelvo a recalcar, la semana pasada lo dije, no todo lo que está en Internet me sirve. Pero ustedes seleccionaron 5 libros y 10 sitios de Internet, ¿ya? Donde encontraron información que les podía servir. Por favor, los que aún no entregan esa tarea, vamos poniéndonos al día, chiquillos, para que podamos avanzar, porque es muy difícil poder conseguir los objetivos de esta asignatura, que se llama lectura y escritura. O sea, si yo no leo y yo no escribo nada, no voy a desarrollar jamás las habilidades necesarias. Por lo tanto, yo necesito que usted vaya leyendo y haciendo esto, que lo que yo estoy haciendo es como ir a pasito de hormiga por algo, que sé yo, que podríamos haber avanzado mucho más rápido si hubiésemos estado de forma presencial. Pero como no lo podemos hacer, lo estamos haciendo, tratando de hacerlo de la manera más didáctica posible para que usted igual aprenda estas habilidades necesarias de lectura y escritura especializada. Entonces, este es el nuevo cuadro que usted debe llenar. Yo le coloqué ahí preguntas estratégicas para poder hacer las respuestas y el llenado de esta actividad. No significa que todo tenga que ser respondido de la misma manera, a veces con una pregunta basta, pero de todas maneras usted debe llenar esto. Por ejemplo, donde dice fuente, aquí, en la primera parte del cuadrito, la pregunta está fácil y usted sabe dónde la tiene que encontrar. Porque esta es la misma que usted investigó la semana pasada. ¿De dónde sacó la información? Ahí usted me coloca, qué sé yo, el nombre del libro, cuáles son los datos del emisor, obviamente el nombre del autor, en el caso de los libros. En el caso de los sitios de internet, usted tiene que colocar ahí el sitio de internet, el título, lo mismo que colocó la semana pasada en la linkografía. Solo 2, ¿ya? De cada uno. En la contextualización, ¿cuál es el tema y problema que enmarca el texto? O sea, ¿sobre qué hablan los libros? ¿Sobre qué tema puntual? Y este es un libro de nutrición, este es un libro de dietética, este es un libro de, no sé, alergias alimentarias, o este es un libro sobre robótica. ¿Sobre qué? ¿Ya? ¿De qué habla? ¿Cómo se relaciona el texto con la área que usted está investigando? Las ideas principales. Obviamente esto lo tiene que resumir de alguna forma leyendo el índice, la introducción o la conclusión de su texto, ¿ya? Viendo exactamente de que algunos traen un resumen al principio que son tremendamente útiles y son precisamente los que vamos a trabajar la próxima semana. Que le pueden servir a usted para sacar esas ideas principales, que generalmente vienen contenidas en los resúmenes o extractos. Citas relevantes. Si usted echó una miradita al libro y se encontró de repente con alguna frase muy potente que le haya llamado la atención del autor, obviamente destáquela, póngala entre comillas y póngala como una cita ahí. Coloque todas las citas que usted considere que son relevantes para esto. Yo me conformo con 2 citas de cada texto, ¿ya? ¿Qué palabras específicas del autor son las más relevantes del texto? Obviamente tendría que leer el texto completo para poder responder a eso, por lo que yo me conformo con que usted lea un capítulo, ¿ya? O un par de paginitas, qué sé yo, donde en el caso de los sitios de internet algunos artículos son bastante cortitos y a lo mejor eso sí los puede leer completo. Pero en el caso de los libros, cuando son muy extensos, seleccione una parte del libro y léalo y vea, qué sé yo, si puede escoger alguna cita que le pueda servir para, para respaldar, qué sé yo, una opinión o alguna idea dentro de su investigación. Preguntas de la lectura. ¿Qué preguntas intenta responder este texto? Generalmente cuando nosotros nos planteamos, por ejemplo, una temática, ¿ya? Y lo expliqué en el video de la semana pasada, y a lo mejor usted puede echarle una miradita acá a eso, cuando yo estaba explicando por qué cada tema, ¿ya? Cada tema iba asociado a una problemática o a algo que se estaba dando hoy en día. A lo mejor eso le puede servir a usted para responder eso con respecto a las preguntas de la lectura. ¿Por qué se le pidió eso? ¿Ya? Va a depender obviamente del tema que usted haya escogido.
En cuanto a la síntesis, usted puede recurrir, qué sé yo, al abstract o al resumen inicial, o puede recurrir a la introducción, para poder organizar brevemente cuáles son las ideas centrales, qué sé yo, que tomó el autor para poder desarrollar este texto. En el caso de las palabras clave, 5. Puedo colocar algunas que son, no me coloque conectores porque acá estamos hablando de palabras sueltas, claves. Por ejemplo, si usted eligió el tema sobre el avance de científicos del siglo XXI, no sé, científicos, siglo XXI, medicina, no sé, logros, Nobel, no sé, 5 palabras. Necesito que aparezcan en su texto de manera recurrente y que me digan de alguna manera de qué se trata su texto. ¿Ya? Cosa que yo, si quisiera investigar algo más sobre eso, podía ocupar esas 5 palabras y a lo mejor encontrar otros textos, ¿ya? Que puedan tomar alguna temática sobre eso. 5 palabras claves entonces para que usted pueda de alguna manera sintetizar, ¿ya?, las ideas principales de este texto y de la finalidad que este tiene, por qué, con respecto al tema y de cómo se trata el tema. Y finalmente la valoración, que asumo yo, como nosotros estamos trabajando con temáticas que ustedes escogieron dentro de la lista que yo les di, yo asumo que la valoración y qué aporte tiene ese texto para el tema que usted marcó, como usted lo seleccionó y usted buscó los textos que obviamente le fueran muy útiles para lo que usted quiere investigar. Por lo tanto, ¿ya? Y yo espero que la valoración sea muy positiva, que sea un aporte real. Ahí hablamos de valoración, ¿ya? Si usted siente que el libro que está citando no es realmente un aporte, entonces no lo ocupe. Usted tiene 5 textos para elegir y solo debe elegir 2, elija los que realmente le aporten mucho más. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a redactar todo lo que es un resumen inicial. Y obviamente si usted eligió un libro que no le aporta mucho, va a ser muy complicado. O sea, elija los 2 textos que usted cree que son indispensables, que no podrían faltar, ¿ya? Si usted tuviera que hacer un trabajo sobre este tema, ¿ya? Pensemos a futuro. ¿Cuál es la valoración que yo le doy a estos textos? ¿Es positiva? ¿Es súper recomendable? ¿Son súper positivos? ¿Aportan un montón al tema, qué sé yo, que se está investigando? ¿Cómo? ¿Ya? Entonces, ¿qué aporte tiene el texto para el tema que se enmarca? Ese mismo cuadrito es este que está acá y donde usted va a colocar, por ejemplo, ahí, ficha bibliográfica 1 y va a llenar con todo lo que yo le acabo de explicar. Después usted coloca arribita, ficha bibliográfica 2, ¿ya? Y después coloca ficha linkográfica 1, ficha linkográfica 2. Recuerde que ahora son solo 2 linkografías y solo 2 libros, ¿ya? De los mismos que usted seleccionó la semana pasada en su investigación de fuentes. Es un trabajo, como ya les dije, un poco más complejo, un poco más elaborado, porque requiere que usted tome el texto, que lo abra, que lo explore, qué sé yo. Si alguno tiene la suerte de tener el texto en la casa en físico, sería fabuloso. Si no, búsquelo en internet y trate de indagar bien en todo. Yo les recomiendo, para que no tengan que leer cuando los textos son muy largos, revisen los capítulos, los títulos en el índice, la introducción y la conclusión, si es que tiene abstract o resumen, y si es que tiene palabras clave, ¿ya? Porque eso le puede servir a usted de alguna manera como para sintetizar la información en esta ficha informativa de lectura. La semana pasada yo le coloqué unos videos, qué sé yo, que hablaban sobre esto mismo. Esos videos todavía están acá en el Classroom y a lo mejor puede recurrir a ellos para ver de qué manera poder hacer esto, ¿ya? De todas maneras, creo que he sido súper clara y súper concreta con lo que usted tiene que hacer. La próxima clase, como ya les había adelantado algo, vamos a ver lo que es un abstract y cómo se usan y qué finalidad tienen y cómo podemos aprender a hacer uno. ¿Por qué? Porque obviamente usted va a ahondar un poquitito más en el tema elegido y seleccionado. Entonces, tarea de ahora, llenar las fichas informativas, hacerlas mucho más contundentes, para que tengan realmente información que nos ayude a comprender un poquitito si este texto nos sirve o no nos sirve, y porque después eso mismo nos va a servir para construir el abstract
¿ya? La próxima semana. Entonces, si yo no tengo estas fichas hechas, es muy improbable que yo pueda redactar un acta.